Así fue como terminé conociendo al señor F. La razón de llamarlo así es porque él es una persona conocida, un escritor conocido, más bien dicho. Y no quiero, si por alguna de esas casualidades del azar este escrito llega a sus manos, que vea que he escrito deliberadamente su nombre en él. Pero también hay otra razón que me ha llevado a llamarlo así, y es que tras años de amistad, nuestra amistad finalizó abruptamente, sin ninguna razón justificada. Y él escribió una carta a una amiga en común contando gran cantidad de mentiras acerca de mí, firmándola luego con la letra F. Por estas razones me pareció adecuado llamarlo así, para respetarlo y al mismo tiempo recriminarle, si es que el azar le lleva estos escritos, el que no haya querido volver a hablarme más, y tampoco que no me haya dejado defenderme de aquello que se me acusaba. El tema acá se bifurca y complica de un modo que no deseo tratar ahora, sí más adelante, pues estaría en contra de mi deseo de seguir contando el momento en que nos conocimos, el periodo en que nos dedicamos a hacer música juntos y también el que nos influenciamos recíprocamente. Al menos hablo por mí, pues haber conocido al señor F fue crucial en mi vida, así como haber conocido a su padre, otro escritor, y también al maestro Moro. Existieron desde el comienzo de mi relación con el señor F infinidad de temas que nos interesaban a ambos. Estaba nuestro amor por la literatura, por el cine. Ya en los primeros ensayos que hicimos, retirándonos a una casa de campo que su padre tenía en las afueras de la ciudad, nuestras reuniones se saturaron de películas, de largas charlas acerca de escritores, filosofía, de directores de cine y también de guitarristas clásicos del blues y del rock. Eran, como solía decir su padre en broma, verdaderos retiros espirituales. Creo que aún no he mencionado que su padre era el baterista de la banda en cuestión. Más tarde llegaría a sentir que en aquel grupo de personas yo encontraba lo que se llama una verdadera familia. Y era que también nos unía un común denominador rioplatense. En total hicimos 3 conciertos, en los cuales de verdad la pasé muy bien, y en donde descubrí que podía disfrutar de la música tanto con el bajo así como con la guitarra. Resultó además que el señor F adoraba como yo los cortometrajes. Es más, había escrito varios guiones de cortos y también el guión de una película que fue interpretada por actores de prestigio internacional, Federico Lupi. Por eso, en uno de aquellos retiros espirituales que duraba todo el fin de semana, realizamos un cortometraje juntos, completamente improvisado, sobre una vaga idea que yo había traído. Pero, nuevamente, la finalización forzosa del trabajo que realizaba en una casa de correos en la que tiempo atrás había conseguido emplearme y en la que, merced a la monótona función que realizaba, me llevó a replantearme, una vez más, qué rumbo debería tomar con mi vida. Viendo que mis ahorros eran, como de costumbre, limitados, no tuve más remedio que aceptar la propuesta de Iván para una vez más viajar a Calpe a fin de trabajar una temporada junto a él. El señor F y su padre se ofrecieron a ayudarme para que no me fuera, brindándome su casa o ayuda con tal de que no abandonara la ciudad, que no abandonara la banda. Pero yo, como de costumbre, no quise aceptar esas ayudas y viajé a Calpe con gran entusiasmo. Entusiasmo que se desvanecería nada más llegar, nada más dormir una noche en aquel pueblo lindante al mar. Pero creo que ya he tratado bastante el cómo me sentía estando en Calpe, por lo que no me extenderé una vez más sobre lo mismo. Pero nunca nadie habló de una separación definitiva de la banda, aunque esta de hecho se produjo, y siempre se decía que a mi vuelta a Barcelona retomaríamos los ensayos, y por supuesto los conciertos. A día de hoy creo que ya por entonces necesitaba tocar en otro tipo de banda, hacer otro tipo de música. Con la banda del señor F tocábamos blues y rock and roll, lo que a mi parecer estaba bien pues comenzaba a tocar el bajo, pero sabía que tarde o temprano terminaría aburriéndome en aquel estilo. A lo último era más la buena onda que teníamos entre nosotros, la gran cantidad de temas en común, que la propia música lo que me hacía seguir con ellos. Tardé un poco más en descubrir que una de las razones que me llevaban a trabajar de nuevo con Iván eran mis deseos de viajar a Argentina de vacaciones, por lo que no me quedaba más de alternativa que ahorrar unos cuantos meses. El búnker se lo subalquilé a una italiana que había sido medio novia mía y que necesitaba un lugar donde quedarse. Ella estuvo algo más de un mes, pero tuvo que abandonar el lugar ya que, según ella, la gran cantidad de plagas que allí anidaba no hacía más que traerle irritaciones de piel y alergias.
Yo me asombré y le dije que mientras había estado bajo ese techo jamás me había picado bicho alguno, pero ella, empecinada ya en dejar el búnker, me dijo que no aguantaba más allí. Entonces llamé a Nama y le expliqué el asunto. Ella se enojó por algún tiempo conmigo, ya que al encontrarse con la italiana, ésta le entregó el búnker en muy malas condiciones de limpieza. Pero por supuesto el enojo de Nama no duró más de una semana. Terminó alquilándoselo a otra chica conocida suya, y luego, creo, traspasó el contrato a un tercero. Había perdido mi querido búnker, pero sabía que si quería ahorrar para mi viaje, tenía que desprenderme de aquel gasto fijo de alquiler en una ciudad en la que de momento no vivía ni viviría. Instalado ya, una vez más en Calpe, me dediqué a perfeccionarme con el bajo y a ahorrar dinero. Los meses transcurrieron y mis únicas salidas se limitaban a Benidorm los fines de semana. En ocasiones iba con la camioneta de Iván y me quedaba a dormir allí, a veces en compañía y otras no, ya que a la madrugada abundaban los controles de alcoholemia, y como era mi costumbre por aquellos años, siempre bebía bastante por las noches. De toda la gente que conocí por ese tiempo, tengo solo vagas impresiones que de cuando en cuando me vienen a la memoria, pero en el fondo de ninguna vale extenderse para hacer algún comentario. Sin embargo, solo acerca de una me extenderé, y es porque tiene que ver con un suceso que se relatará inmediatamente después. Para la noche de San Juan se me ocurrió hacer un viaje a Alicante, sabiendo de la gran fiesta que allí se hacía a la noche en celebración de mi santo. Entrada la noche yo estaba, como de costumbre, bebido, y sin recordar ahora el porqué, comencé a caminar por la arena, en medio de una multitud increíble que ocupaba las playas por dentro y por fuera del mar. En algún punto del trayecto entablé una conversación con una chica alemana de la que no recuerdo ya ni quiero recordar el nombre. En resumidas cuentas, tras un breve encuentro con ella en aquel San Juan, comenzamos una agradable relación vía email. Unos meses más tarde, y ya con miras a mi viaje a Argentina, descubrí que existía una dificultad que parecía no resolverse. Esperaba por entonces la llegada de la nueva tarjeta de residencia, ya que la que llevaba encima se había vencido. Sabía que esto sería un problema para entrar y salir de España, por lo que averiguando en internet supe que se podía sacar un papel en donde se afirmaba que ya tenía tramitada la renovación y estaba a la espera de su llegada. El papel me autorizaba a entrar y salir de España por 6 meses, pero en el único lugar en donde se realizaba era en la Embajada Argentina en Barcelona. Así pues, de nuevo, me preparé para realizar un viaje a Barcelona. Quiso la casualidad que Iván también necesitaba viajar a aquella ciudad por un trámite personal, así que coordinamos para viajar juntos. La chica alemana se mostró muy interesada al saber que yo viajaba a Barcelona, ciudad que siempre había querido conocer, pero hasta el momento no le había surgido la posibilidad. Ella vivía en Madrid, por lo que convenimos para que si viniera unos días a Calpe, para luego emprender el viaje a Barcelona. Pero una buena me esperaba con aquella doncella germana. Sería muy extenso tratar aquí todos los puntos en que nuestras culturas chocaron en esos días. Pero solo diré que todavía no comprendo cómo acepté a que viajara con nosotros a Barcelona tras quedarse unos días en Calpe conmigo. Pero yo no podía creer lo que me pasaba en Calpe con esa chica, una vez más en Calpe. Y me sentí todavía más enfurecido al saber que ella quería irse a dormir desnuda, abrazada junto a mí, que también debía estar desnudo. Obviamente sin hacer nada. Dije unas 100 veces que no podía sencillamente dormirme con una mujer atractiva como ella sin hacer nada. Ella se puso mal, se puso a llorar, pero no pudo evitar que me fuera a dormir al sillón. Al día siguiente partimos a Barcelona. El primer día Iván hizo todo lo que tenía que hacer y se mostró muy interesado en regresar a Calpe esa misma noche. Siempre hacía lo mismo. No podía estar mucho tiempo alejado de Calpe sin enfermarse o sentirse solo. En fin, dejemos esto acá porque si no, sí que nos iremos, como dicen, por la tangente. La cuestión fue que la incansable casualidad quiso que tuviéramos disponible el búnker aquel fin de semana, ya sin muebles, pues Nama se preparaba para traspasar el contrato y lo tenía prácticamente vacío. Llegado el sábado, mi relación con la chica alemana se volvió insoportable, por lo que fingí que había recibido una llamada de Iván desde un hospital de Calpe. La excusa fue que mi amigo había tenido un accidente con la moto, y yo debía regresar a la brevedad para estar con él. Este tipo de excusas, en donde Iván o yo sufríamos terribles accidentes, estuvieron de moda por algún tiempo entre nosotros,
y nos servían para escaparnos de lugares a los que ya no soportábamos. Pero en este caso no fui yo quien se fue primero, sino que le sugerí a la chica alemana que viajara ella primero a Madrid, ya que yo viajaría utilizando el ferrocarril. Otra mentira. Así llegó el sábado a la tarde, en donde nos dirigimos a la estación de autobuses, pues ella tomaba uno de viaje directo a Madrid. Fue una despedida gélida. En el fondo creo que nunca se lo tragó lo del accidente de Iván. Pero toda la pesadumbre, todos aquellos días de testosterona acumulada se apaciguaron cuando su autobús se perdió en la autopista. Estaba, una vez más, solo en Barcelona. Y era sábado casi noche. Por alguna razón que ya no recuerdo, no pude contactar ni al señor F ni a ninguno de mis amigos en la ciudad, por lo que me dispuse a salir a deambular como a mí me gustaba, entregándome a lo desconocido, al incierto rumbo que surgía de perderme por esas calles que tan bien conocía. Cuando ya tenía unas cuantas copas encima, tuve un momento de debilidad y llamé a una panameña que había conocido cuando todavía vivía en Barcelona, y con la que no había terminado precisamente bien. Ella me atendió mejor de lo que yo esperaba, y tras una breve conversación me dijo que si quería podía pasar a visitarla a su casa. Aunque le prometí ir en algo más de una hora, me dediqué a deambular un poco por la Plaza Real, entrando a diferentes pubs y bares. Creo que estuve más tentado de lanzarme a lo incierto que ir a su casa a consumar lo que parecía estar servido en bandeja. Unas 2 horas después decidí no ir a verla, no atender a sus llamados que no tardaron en producirse, ni hacer caso de sus mensajes que me insultaban una vez más. Ya completamente borracho, me interné en uno de los lugares que más frecuentaba siempre que estaba en Barcelona, el Karma. Siempre que entraba allí, un sótano que estaba interrumpido por una infinidad de columnas, deambulaba de un lado a otro tratando de convencer a las chicas de que se predispusieran a mi favor. Lo sé. Pero aunque suena medio pedante, me pareció la forma más amena de decir que quería levantarme a cualquier mujer que se me cruzara. Al poco de llegar, interrumpí a una morocha que se dirigía al baño con alguna de las frases tontas que siempre usaba para lograr interesarlas. Era algo así como que qué opinaba ella acerca de los orígenes del universo. Ella se detuvo y me sonrió, luego me miró entre seria y pensativa. Pero yo me había equivocado. No había sido lo que le dije lo que le había llamado la atención. ¿Eres argentino?, me preguntó. Una hora después, cansados ya de besarnos en aquel lugar atestado de ruido y humo, nos fuimos en metro para pasar los restantes de la noche en el búnker. Así fue como conocí a Sonia, la primera mujer con la que realmente llegaría a vivir, aunque dicha convivencia solo duraría 2 meses.